¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que todos los trabajos científicos bien hechos sirven para algo. Muchas veces cuando se hace el trabajo, no se sabe para qué va a servir o si va a servir para algo. Si usted puede hacer un trabajo concienzudo, un trabajo que cuesta mucho esfuerzo integrar, a lo largo de varios meses está usted recabando datos, cotejando observaciones, haciendo análisis estadísticos, etcétera, etcétera. Presenta su trabajo y a lo mejor encuentra después de varios meses, esto sucede ahora con el Internet, es posible gracias al Internet, encuentra que lo leyeron 5 personas. Y pueden pasar décadas y el trabajo puede quedarse sentado en una revista científica y no ser consultado. Y probablemente nunca sea consultado, pero también sucede que incluso un trabajo científico banal en el sentido de que es claro que no va a revelar un aspecto verdaderamente desconocido de la naturaleza, es un trabajo, pues, como decimos aquí en México, de talacha. Talacha es lo que hace usted para arreglar un móvil, por ejemplo. Una cosa que cualquier mecánico podría hacer razonablemente bien, como cambiar las pastillas de freno de un automóvil o cambiar el aceite de un automóvil. Hay mucho trabajo por hacer, pero el trabajo está estandarizado y el resultado es sencillo. No va usted a convertir un automóvil común y corriente en un campeón de las 24 horas de Le Mans simplemente echando talacha. Bueno, en el mundo de la ciencia hay muchos trabajos aparentemente menores. Trabajos que sirven para confirmar o desechar una idea que ya está casi completamente desechada o aceptada según el caso. Y de pronto esos trabajos pueden revelar un detallito que puede cobrar gran valor. Acaba de ser presentado, hace pocos días, un trabajo en la revista de la Sociedad Americana de Medicina, JAMA. Esta revista goza de un gran prestigio desde hace mucho tiempo. Es una revista que publica trabajos de investigación de todo tipo, siempre y cuando tengan un nivel mínimo de calidad. Que ese nivel mínimo es muy alto, tiene que estar bien integrados. Los editores de la revista, al igual que los editores de muchas revistas científicas, están conscientes de esto que acabamos de discutir, que nunca se sabe cuándo un trabajo, aunque parezca menor, va a servir de una manera inesperada. El título de este trabajo es Efectos del tratamiento temprano con hidroxicloroquina o lopinavir y ritonavir sobre el riesgo de hospitalización entre pacientes con COVID-19. Se ha hablado mucho de estos medicamentos, lopinavir, ritonavir, se les utiliza tradicionalmente desde hace algunos años, en la terapia contra VIH. Son medicamentos que han salvado ya millones de vidas porque han convertido, lopinavir, ritonavir y algunas cosillas más, han convertido al SIDA en una enfermedad crónica manejable. Mucha gente tiene una esperanza de vida sustancial mucho mayor a la que tendría sin estos medicamentos, personas VIH positivas, gracias al lopinavir y ritonavir. Y bueno, es de esperarse que muchos investigadores al principio de la pandemia hayan recurrido a estos medicamentos como prueba para ver si tenían algún efecto contra COVID-19. ¿Se acuerda de esos primeros días tan angustiosos? Pues que la gente empezaba a ingresar en cantidades cada vez mayores a los hospitales. No entendíamos el mecanismo de contagio, no entendíamos el mecanismo de funcionamiento del virus, no entendíamos por qué mucha gente enfermaba de manera subclínica y a relativamente pocas personas se les desarrollaba una enfermedad grave, incluso mortal. No entendíamos nada sobre el virus. ¿Qué fue algo de lo primero que quisieron hacer los investigadores médicos? Pues tomar medicamentos que sirven contra un tipo de virus con la esperanza de que funcionara contra COVID-19.
Lo mismo pasó con la hidroxicloroquina, ¿se acuerda? Un medicamento que se utilizó para la malaria, ahora hay alternativas, es un medicamento de uso peligroso. A pesar de que se vende en muchos lugares sin receta, la hidroxicloroquina mal utilizada puede provocar ceguera, puede matar, incluso puede generar secuelas bastante desagradables. Había evidencia de que la hidroxicloroquina en ciertos casos, además de servir contra el parásito de la malaria, que es un pariente de la amiba, que se mete dentro de los glóbulos rojos y los destruye, había evidencia, le digo, de que la hidroxicloroquina podría servir contra algunas enfermedades virales. Se acordará usted, y en cualquier caso puede usted seguir esa historia escuchando los audios anteriores que le hemos presentado en nuestro sitio. Estos audios los encuentra usted en YouTube, que fue el primer sitio donde los colocamos, y también ahora los puede usted escuchar y descargar libremente en SoundCloud, en Spotify y en iTunes. Y estamos abriendo pronto nuevas rutas para llegar a la misma información, que, insistimos, es completamente abierta, completamente gratuita. Y recuerde que no tenemos ninguna afiliación, solamente dependemos del apoyo que tan generosamente nos dan las personas que lo hacen en Patreon, en donde también puede descargar los audios, por cierto, se me olvidó mencionarlo. Bien, el caso es que si usted sigue la historia de la pandemia, que la puede seguir en cualquiera de estos medios, hemos subido a las fuentes de audio que le mencioné antes todos los audios desde el inicio de nuestra nueva etapa en YouTube, que coincidió prácticamente con el origen de la pandemia. Y podrá usted seguir lo que pasó sobre la hidroxicloroquina, los escándalos de publicaciones con datos alterados, etcétera, etcétera. Bien, el caso es que ya sabemos a estas alturas del partido que la hidroxicloroquina y el lopinavir mezclado con ritonavir no parecen tener efecto alguno en personas enfermas de COVID-19. ¿Y este trabajo entonces para qué sirve? Bueno, los autores de este trabajo decidieron ver si estos medicamentos que no sirven para tratar los casos ya declarados de COVID-19 podrían servir para reducir la probabilidad de contagio. En pocas palabras. Es decir, que si está usted trabajando en un ambiente de alto riesgo, por ejemplo, necesita usted acudir a su trabajo todos los días en transporte público y eso genera un riesgo de exposición a COVID-19, pues si el tomar de alguna manera estos medicamentos que se pueden tomar de manera regular a largo plazo, con vigilancia médica, pero a largo plazo, pudiera eso reducir la posibilidad de contagio. Le voy a hacer corta la historia. Tal y como esperaba la comunidad científica, el resultado fue que no. Ahora entonces, ¿para qué se gastan el dinero en hacer este trabajo? Porque una cosa es lo que se espera y otra cosa es lo que sale. La ciencia se ha hecho con sorpresas, con esperar una cosa y que de pronto salga otra. Vea la historia de Pasteur, vea la historia de Einstein, vea la historia de todo mundo. El mismo Galileo se sorprendió un poco haciendo los primeros experimentos científicos de la historia cuando determinó que el ritmo de caída de un objeto no depende de su composición o de su masa. Cualquier objeto es atraído de la misma manera por la gravedad terrestre, y si parecen existir diferencias, estas se deben principalmente a la resistencia del aire. Fue una sorpresa para el mismo Galileo. Bueno, si de veras quiere usted, desde la perspectiva de la ciencia, el conocimiento solamente merece ese nombre cuando es repetible y públicamente verificable. Eso debería ser, como se dice ahora, un mantra en la sociedad moderna. En cualquier discusión política, social, económica, la que usted quiera, debería buscarse la manera de conseguir mecanismos que permitan hacer repetible y verificable lo que se dice en un momento dado. Eso podría limpiar mucho el ambiente social en general. Es una de las ofertas que le hace la ciencia a la sociedad humana. Se acordará usted que lo hemos dicho. Son
desde nuestra perspectiva, hay tres grandes regalos directos que le hace la ciencia a la sociedad. El primero es, desde luego, la tecnología, que se discute, ¿no? El segundo es precisamente que la ciencia nos pone un ejemplo de un mecanismo público verdaderamente democrático para llegar a la verdad. No importa quién dice algo, el veredicto final no se llega al veredicto final como consecuencia de las credenciales de la persona que dice tal o cual cosa. Nunca habríamos descubierto nada si hubiésemos dependido únicamente de lo que decían los expertos. Ese fue el error en la Edad Media, de creer en la palabra muchas veces distorsionada de Aristóteles y personajes como estos. No. Al conocimiento se llega por verificación pública, haciendo experimentos que cualquiera puede repetir, cuyos resultados cualquiera puede analizar y cualquiera puede interpretar. Todos esos elementos, los experimentos, los resultados y las interpretaciones, se ofrecen públicamente con la idea de que los buenos argumentos tarde o temprano ganan la partida. Y esto es lo que normalmente pasa. Ojo, la ciencia está hecha por seres humanos falibles. En la ciencia encuentra usted todos los vicios y pleitos y problemas que ve en el resto del mundo. Los científicos son personas. Así que hay racismo, hay sexismo, hay el deseo de avasallar a otras personas con autoridad para imponerse sobre otras personas. Vaya que existe. Pero existe ese mecanismo básico que muchas veces permite escapar a esos problemas. Por eso generalmente el que miente publicando un artículo con datos alterados, o no le hacen caso si el trabajo es completamente trascendente, o lo hacen pedazos, figurativamente hablando. Por eso, en no pocas ocasiones, las grandes autoridades se quedan atrás y son desconsideradas, a veces de manera respetuosa, a veces no, por las nuevas generaciones, porque muchas cosas que dicen los científicos viejos y de gran prestigio no son ciertas, o no checan con lo que se sabe en un momento dado. Entonces, la ciencia es un mecanismo que permite que el colectivo descubra de manera colaborativa cuál es la verdad. Y eso es uno de los grandes ideales de la democracia. Muchas veces confundimos la democracia con elegir a nuestros representantes. Y creo que ya sabemos que las democracias esa es una de las grandes debilidades de las democracias. Aquí, cuando un científico emite una opinión, la emite siempre a nombre propio. No necesita un representante que le comunique a la colectividad lo que opina. Pero bueno, mejor ya para que nos metemos en camisa de 11 varas. El caso es que si usted de veras quiere verificar algo, entonces lo que hace es proponer una idea, otras personas analizan esa idea y revisan todos los vericuetos. Se han hecho ya varios experimentos que demuestran que la hidroxicloroquina no sirve para el tratamiento de COVID-19. Bueno, pero seamos coherentes. ¿Servirá para la prevención? La hidroxicloroquina, al igual que otros medicamentos, muchas veces sorprenden porque resulta que no solamente sirven para lo que fueron aplicados por primera vez, sino que de pronto sirven para otra cosa. El primer medicamento moderno de la historia, la aspirina, se utilizaba para bajar la fiebre, escalofríos y molestias asociadas con un resfriado. Y luego resultó tener un efecto antiviral más o menos bueno con ciertos tipos de virus, un efecto anticáncer interesante. Hay estudios que sugieren que la toma de aspirina cuidadosamente controlada por un médico, de otra manera puede ser peligroso, pero la toma de aspirina controlada por un médico a largo plazo parece reducir el riesgo de ciertas variedades de cáncer y parece aumentar la supervivencia de las personas que se enferman de cáncer. Parece. Ojo. Entonces, este segundo uso de los medicamentos es un tema muy interesante. Hay motivos que hicieron creerle a la comunidad científica que la hidroxicloroquina o el lopinavir y ritonavir podrían tener un segundo uso contra COVID-19. Entonces viene la pregunta. Ya sabemos que no sirve para el tratamiento, sirve para la prevención. Hagamos el trabajo. Para cuando estas personas empezaron a
a buscar la manera de responder esta pregunta, la comunidad científica, incluso los mismos investigadores, ya casi estaban seguros del resultado. Pues no va a servir. Bueno, pero vamos a checarlo. Y vamos a hacerlo de manera que la comunidad se entere qué hicimos, porque a lo mejor alguien encuentra un error en nuestro razonamiento o nuestras técnicas y acaban demostrando que estos medicamentos sí sirven. Entonces reportamos todo. Así se hace en el mundo de la ciencia. Si usted lee el trabajo, es breve, los términos son un poquito elaborados, etcétera, pero bueno. Lo que importa es la parte final, la discusión y las conclusiones. Las conclusiones tienen un detallito aquí que resulta ser muy valioso. Este estudio se hizo en Brasil. Brasil tiene una tradición científica importante, pero al igual que muchos países de habla latina, es decir, en donde se manejan idiomas cuyo origen es el latín, entre ellos el portugués y desde luego el castellano, el presupuesto de investigación siempre es muy bajo. Los países de México para abajo, tradicionalmente, como consecuencia de su historia, como consecuencia de lo que usted ya sabe, han invertido muy poco en ciencia. Y como consecuencia de eso, a pesar de que tienen investigadores muy brillantes en muchas ramas diferentes de la ciencia, tienen por allí un físico muy, muy importante, tienen por allí biólogos famosísimos desde hace mucho tiempo, era de esperarse con la riqueza biológica que tienen, hay geólogos, hay matemáticos, etcétera. Bueno, tienen investigadores buenos, pero no tienen los recursos suficientes para trabajar como ellos quisieran. Normalmente, los estudios estadísticos como este, en donde tiene usted que revisar los datos de muchísimas personas para establecer si un medicamento de segundo uso sirve contra una enfermedad o no, requieren de una serie de recursos que normalmente no encuentra usted en un país en donde la ciencia no tiene el lugar que debería tener. Se necesita de una red de cómputo dispersa muy grande, de mecanismos que permitan estandarizar la toma de datos en distintos hospitales, algo muy difícil de hacer en un territorio tan grande como el de Brasil o el de México para el caso. Y se necesitan además una serie de otros elementos, personal, equipo, etcétera, etcétera, que hacen que estos estudios normalmente sean tan costosos que normalmente no se hacen en países latinoamericanos. Bueno, este trabajo se hizo en Brasil y está tan bien construido que una editorial de primer nivel como el JAMA lo aceptó para publicación. Las conclusiones dicen, obviamente voy a resumir aquí para no meterme en demasiados rollos, pero las pruebas, en pocas palabras, no presentaron beneficios clínicos que apoyen el uso de la hidroxicloroquina o de la pareja lopinavir-ritonavir en la población que no está hospitalizada. Esto se suma a la evidencia creciente que indica que estos medicamentos no pueden ser utilizados para el tratamiento de COVID-19. Existe evidencia que sugiere que estos medicamentos podrían servir como profilácticos, es decir, para evitar la enfermedad. También para tratamiento de pacientes tanto afuera como adentro del hospital. Sin embargo, la hidroxicloroquina y el lopinavir no parecen conferir ningún beneficio clínico. Pocas palabras, hicimos este trabajo para nada, porque nos quedamos en donde estábamos. Estos medicamentos no sirven para nada. La realidad es que no se hizo este trabajo para nada. Se hizo este trabajo para despejar de manera efectiva una duda. Es un camino que ya no hay que seguir. Hay que utilizar enfocar energías en otra dirección. Eso ya es valioso. Estos resultados podrían afectar las decisiones en varios países sobre si se debe seguir ofreciendo este tipo de medicamentos a pacientes ambulatorios que presentan COVID-19 ligero. Aquí viene la joya. La conclusión exitosa de esta prueba también demuestra que
las pruebas estandarizadas para reutilizar medicamentos pueden ser completadas en ambientes de bajo ingreso, incluso a la mitad de una crisis social como la pandemia de COVID-19. En entornos de pobreza, en donde muchas veces es difícil recabar información, que son los entornos más amplios. Acuérdese que nos gusta creernos modernos, pero la sociedad humana, quizá uno de los primeros síntomas de atraso de la sociedad humana, que se deben ver muy feos desde con un telescopio extraterrestre, es la terrible desigualdad social y todo lo que eso conlleva. Una mala estructuración del sistema de reparto de riqueza, una pobre atención a la educación de la gente. El resultado es que la gente con una educación pobre no está en condiciones de tomar las mejores decisiones en su favor colectivo. Por ejemplo, no sabe respetar el ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. En estos ambientes normalmente no se pueden llevar a cabo estos estudios. Ni la gente se los toma en serio, ni hay forma de llevar seguimiento de muchas personas que podrían participar en el proyecto, y no hay dinero para tener la infraestructura necesaria para hacer el estudio. Una infraestructura que incluye a personas con estudios avanzados, doctorado y superior, y los equipos que necesitan para trabajar. Bueno, pues los brasileños acaban de demostrar que se pueden hacer estudios confiables que sirven para ir filtrando entre los medicamentos conocidos cuáles podrían servir contra COVID-19. Es un trabajo de talacha, es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que cuando lo está usted haciendo puede ser pesado, latoso, aburrido y por momentos descorazonador, porque la mayoría de los resultados van a ser negativos. Pero cada resultado negativo es prácticamente tan valioso como un resultado positivo, porque está recortando rutas que no conviene seguir. La ciencia en todo el mundo trabaja con presupuestos pequeños, incluso en los Estados Unidos, incluso en Europa, incluso en Rusia, incluso en China. El tamaño del presupuesto dedicado a la ciencia generalmente es mucho más pequeño de lo recomendable para el avance de las ciencias en general. Y les recuerdo que las ciencias incluyen a las ciencias sociales y estamos muy necesitados de grandes avances en ciencias sociales para tener la más mínima oportunidad de crear una sociedad que merezca llamarse decente. Pero bueno, el caso es que estos investigadores logran hacer este tipo de trabajo en Brasil en condiciones difíciles y con eso demuestran que los científicos brillantes de países que no están entre los más desarrollados del mundo, entre ellos todos los países latinoamericanos, pueden participar de manera efectiva en la búsqueda de nuevas soluciones contra COVID-19. Si usted revisa lo que le hemos presentado a lo largo de este año y fracción, si usted revisa las revistas científicas que hemos mencionado, que muchas veces ofrecen de manera gratuita los artículos publicados sobre COVID-19, se dará cuenta que una muy buena parte del esfuerzo científico por encontrar algún tratamiento efectivo contra COVID-19 ha involucrado la búsqueda de medicamentos de segundo uso. ¿Por qué? Porque esos medicamentos ya pasaron por las lentísimas, elongadísimas pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 para saber qué efecto tienen esos medicamentos y hasta dónde se puede exponer una persona, qué dosis se le puede dar, por cuánto tiempo, qué efectos secundarios. De nada serviría o de muy poco serviría de pronto encontrar un medicamento nuevo mágico que parece funcionar muy bien contra COVID-19 si no sabemos si se lo podemos dar a niños, a personas mayores, a personas que tienen algún problema de salud crónico, a personas con sobrepeso. Hay que hacer todas las pruebas y eso va a tomar años. No va a arriesgar usted la vida de una persona por las prisas de darle un medicamento que no sabe si sirve o no, o si el medicamento va a ser peor que la enfermedad. Entonces, para evitarse
el asunto de estar dando palos de ciego fabricando moléculas nuevas a ver si sirven, eso lo están haciendo otras personas, muchos investigadores buscan entre medicamentos ya existentes. Y la metodología de trabajo de estas personas revela que en ese proceso tan valioso, tan lento, tan angustiante y que requiere de mucho talento y experiencia, pueden participar los científicos de países como los países latinoamericanos y muchos otros países, por ejemplo, países africanos, que también no tienen recursos para hacer trabajos de investigación de otro tipo. De pronto, este trabajo demuestra que una parte importante de la fuerza científica del mundo, la que se encuentra en países como Brasil, México, etcétera, etcétera, pueden empezar a participar de manera más activa en la búsqueda de medicamentos de segundo uso. Y recuerde que esa búsqueda ya ha tenido resultados importantes. Hay varios medicamentos, sobre todo antiinflamatorios, que han aumentado de manera tangible la esperanza de supervivencia de los pacientes más graves. No curan la enfermedad, pero sí aumentan de manera tangible la esperanza de supervivencia de los pacientes. Y no sabemos si entre los medicamentos que ya tenemos hay otros que puedan tener un efecto aún mejor, o cuyo efecto se le pueda sumar a los medicamentos que sabemos que sí funcionan, aunque sea de manera parcial. Esta es una buena noticia también. Continuamente, si usted tiene la paciencia de buscar en las verdaderas fuentes de información, encuentra usted avances importantes en la lucha contra COVID-19. Y después de ver lo que está pasando en redes sociales, en medios de comunicación masiva, etcétera, con respecto a todo este asunto que se ha politizado mucho, creemos que es especialmente importante llevarle un mensaje más objetivo y que al mismo tiempo es más esperanzador. Sí estamos avanzando en la lucha contra COVID-19. Las vacunas están funcionando, a veces mejor de lo esperado. Las vacunas que están en duda, ya le hemos platicado la historia de cómo está el relajo. Se están continuamente buscando medicamentos de segundo uso y están de vez en cuando apareciendo algunos que sí están ayudando a salvar vidas. Y no solo eso, el desarrollo de la tecnología de las vacunas nuevas podría protegernos rápidamente en caso de que aparecieran otros virus peligrosos en el futuro. Sería mucho más rápido el proceso de sacar nuevas vacunas porque ya sabemos cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo. Todo eso es bueno y queremos que lo sepa usted para que no pierda la tranquilidad. Recuerde, es importante tener la cabeza fría, no pierda la disciplina y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.